Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Panorama Político. Quien les habla, Joana Montenegro, en compañía del doctor Alberto Franceschi. En contados instantes estará ingresando Fernando Godo. Los invitamos, por favor, a que se suscriban a los canales de YouTube de Repúblicos TV, de Alberto Franceschi González, de Fernando Godo en Atranca Limpia, y también nos consiguen en Getter, en Twitter y en TikTok como Repúblicos de. Activen, por favor, la campana en la opción todos para que cada vez que los productores subimos contenido, las plataformas les alerten, y regálenos, por favor, desde ya ese like, esa manito arriba, y compartan estos contenidos si son de su agrado en redes sociales con familia y amigos. Los patrocinantes de estos contenidos son ustedes y necesitamos para que estos mensajes lleguen a más y a más ciudadanos. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Ya tenemos aquí a Fernando. Gusto verla. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, en estos días un poco atareado de viaje, pero ya. Amén. Buenas noches. Bueno, ay, perdón. Toqué algo que no debía tocar. Mire, vamos a empezar porque tenemos estas tres noticias cargadas y sus opiniones son muy importantes siempre para ese análisis, esta parte geopolítica, dialéctica de imperios, dialéctica de Estado. Y voy a empezar por lo siguiente. Los grandes medios de comunicación han publicado, después les muestro ciertas declaraciones de ciertos personajes, pero los grandes medios, como les mencionaba, publicaron exactamente este extracto en todas partes. El aborto ya no es un derecho en los Estados Unidos de América. Lo que nos trae aquí y por lo que quiero preguntarle del por qué esto es histórico, y es que la Corte Suprema de Justicia corrigió un error de interpretación en la norma constitucional. El aborto nunca fue un derecho. Roe versus Wade fue una norma apegada a la Constitución que se vulneró. Entonces les pregunto, ¿esto no debería ser así en cualquier otra parte del mundo y no como un derecho? Mira, mientras hablabas tú, yo estoy buscando un titular hoy del periódico de Cuba, el Granma, que dice que Estados Unidos ha retrocedido medio siglo. Todos dicen lo mismo, todos. Todos son parte de la misma agenda. Y sale un artículo de una periodista ahí, que no sé quién es la señora, ¿no? Bueno, diciendo más o menos lo mismo, que las mujeres habían perdido sus derechos, y ahora se está utilizando por Biden como agenda política, diciéndole a las mujeres que salgan a votar, como si el único tema sobre que hubiera que votar, número uno, es el aborto. Y número dos, como si el aborto, y esto es lo que más me preocupa de todo esto, que decidiera por democracia. Porque lo único que ha hecho la Corte ahora es echar para atrás una decisión que no le correspondía, que es obligar a los estados a hacer lo que ellos dicen. Y fíjate que la decisión de 9 personas en 1973 ha traído más de 60 millones de muertos en la humanidad. Porque entonces se tomó eso como el aborto, como tomarse un vaso de agua. Pero lo que me preocupa en este momento es que se está tomando como un gran triunfo, que indiscutiblemente lo es. Pero lo que estoy leyendo en las noticias de la parte de nosotros, fíjate, no de la parte de ellos, es que, bueno, ahora los estados van a decidir libremente, democráticamente, qué es lo que se puede hacer. Y el aborto, el asesinato de un niño, no se decide por democracia. O sea, el hecho de que ahora se reúna un estado X y se paren los legisladores y aprueben que allí el aborto no existe hasta tal semana o no existe nunca, o sea, que lo tengan que llevar a votación. Eso es como que yo llegue a votación ahora si yo quiero matar a alguien o no. Y si tenemos mayoría, entonces sí se puede matar a alguien. Igual viene el argumento que te dice, hoy yo oí una persona que respeto muchísimo y dice que es incuestionable cuando es que
el niño o ese ser humano ya está formado en el vientre de la madre, que por eso él, a pesar de que está en contra de que los gobiernos obliguen en este tipo de cosas, él piensa, o sea, está con la teoría esta del derecho de tu cuerpo, tu choice, tu cuerpo, tu elección, que no es así para nada. En primera, no es el cuerpo tuyo, es el cuerpo de otra persona. Pero lo que más me está preocupando aquí, te repito, es eso. Ahora hay una serie de estados, que son más de 20, que como tienen tendencia republicana, al no estar sujeto por una cosa tan absurda que la ley, que la Corte Suprema lo acaba de cambiar, ellos pueden hacer leyes que pueden traer todo tipo de consecuencias. Por ejemplo, que sea un acto criminal matar a un feto, a un ser humano. No me gusta incluso ni la palabra feto, aunque se conoce así en términos biológicos. Matas a un ser humano, o sea, puedes matarlo, pero puedes matarlo después de las tantas semanas. Y antes de las tantas semanas, no lo puedes matar nunca. O sea, eso que se forma ahí, desde el instante de la concepción, trae como resultado un ser humano. Entonces hay que parar ya el debate de si es a las tantas semanas, de cuándo empieza a latir el corazón y cuándo el corazón no late. O sea, hay que parar eso, porque sencillamente es un estado biológico del ser humano desde el mismo momento en que es concebido. Pero insisto, ahora eso tiene que ir a las legislaturas de los estados. Y sí hay estados republicanos, por cierto, que hay otro montón de estados demócratas, donde las mujeres van a ir a votar ahí. Porque ellos van a hacer leyes de la misma manera que los republicanos lo van a votar por democracia. Y los demócratas también lo van a votar por democracia. Y el aborto no se decide por democracia. La vida, el derecho a la vida es un derecho inalienable que no lo da nadie. Ni te lo da el gobierno, por lo tanto no te lo puede quitar. Por lo tanto, ningún grupo de personas puede decidir por democracia sobre la vida de un ser humano. Entonces ahí ya veo que hay una gran tendencia que está mal. O sea, eso no se puede hacer y punto. No, el juez Alito sí lo dijo, nunca ha sido un derecho escrito en la Constitución, ¿no? Lo que está clarito en la Constitución es que el derecho a la vida. Y las personas no entienden, o sea, las personas se creen que derecho a la vida es que yo tengo ahora derecho a la vida y nadie puede venir y matarme, no. El derecho a la vida es el instante de la concepción. Y un bebé, después que sale del vientre de la madre, ni siquiera puede reclamar sus derechos. Fíjate, ya te estoy hablando del niño después de nacer, no antes. Y antes, por supuesto, muchísimo menos. Entonces, claro que tiene derecho a la vida, pero ¿quién lo reclama? Porque es el argumento que te usan. No, porque después de nacido no es lo mismo. No, después de nacido, ese bebé ni habla. O sea, ese bebé no puede reclamar nada. Por eso es que está escrito en la Constitución el derecho a la vida. Tú tienes derecho a nacer. Y ese derecho tú no lo puedes reclamar. No lo puedes reclamar porque tú no has nacido. Entonces, por ahí después podremos dar más detalles, pero esto es lo que más me preocupa de esto. No, que los estados van a elegir democráticamente, que esto ha sido un gran triunfo. Bueno, sí ha sido un gran triunfo, pero ningún estado tiene que elegir democráticamente sobre ese asunto. No se puede y punto. Y ahí vendrán los debates. Doctor. Bien, a mí lo que me parece es que este debate, como muchos otros en la sociedad norteamericana, tienen polarizaciones de opiniones, o sea, contradicciones en sí mismas, entre los llamados derechos civiles y una extensión de esos derechos que asumen que hasta pueden eliminarle la vida a las personas en el vientre de la madre, a los niños, pues. Y, por ejemplo, aquellos defensores de los negros norteamericanos como comunidad étnica, caramba, ¿no saben acaso que hay más de 17 millones de abortos de niños negros desde 1975, creo, para acá? O sea, ¿a nombre de qué los defensores izquierdistas del derecho a la vida, el derecho a eliminarle la vida a una mujer, por las leyes estas abortistas y todos los operativos alrededor de facilitar el aborto, no se han paseado por el hecho que han eliminado 17 millones de seres de la comunidad negra, que incluso dejó de ser, creo, ya la segunda comunidad? ¿Me equivoco, Godo?
Parece que era la segunda y ahora pasó a ser la tercera. No anda por ahí. Se estima que hay unos 60 millones de población negra en los Estados Unidos. Como quiera, es un número grandísimo. Y lo que tú dices, ellos dicen Black Lives Matter, las vidas de los negros importan. Bueno, pero parece que esas no les importan, Esas no les importa, a los recién nacidos. Entonces, la hipocresía enorme de este tipo de mensajes contradictorios de los izquierdistas, bueno, tiene esa evidente, flagrante violaciones al derecho de la minoría negra a conservar un peso específico en lo que podríamos, asimilando a los conceptos ya que vienen de Grecia, de la eutaxia, de la nación o del segmento o de la etnia negra, como quieran llamarla. Si tienes derecho a fortalecer tu existencia como parte fundamental de y distinta de otras comunidades en la mancomunidad de la nación norteamericana, deberías el derecho a existir. Es el primero de ellos, la eutaxia, el derecho a vivir y defender tu segmento de población negra norteamericana debería estar por encima de cualquier otra consideración. Bueno, nada más y nada menos que eso es lo que han vulnerado con la abortadera en los Estados Unidos, que dicho sea de paso, esta es la discusión, digamos, en primera instancia, pero si se va al detalle, esa es una enorme empresa asquerosa de destrucción de seres humanos, ¿sí? Para tenerlos de bancos de, ¿cómo se llama? De células madre, para banco de órganos, para toda clase de experimentos habidos y por haber. La industria farmacéutica, el día que se sepa lo que han hecho con tantos millones de abortados, bueno, se sabrá la deshumanidad que implica toda su práctica y toda su propaganda. Eso no se dice nunca. Y el relativismo moral, entonces, del demócrata típico que cree que digamos, de buen ver lo de estar por el aborto, que sepan que otros demócratas opinamos que eso es un crimen. Que es un crimen y que consideramos criminales a los que han venido practicando la eutanasia por millones de norteamericanos o a nivel mundial, que no se sabe. Ojo que todo esto está en las benditas agendas, la Agenda 2030, etcétera. Cuando se discute la famosa Agenda 2030, es que hay criterios como el señor Gates, que estima que el 25% de la población mundial debe ser eliminada en cuestión de 15 o 20 años. ¿Sí? Y que ese instrumento de facilitar el aborto es uno de los grandes, de las grandes palancas, pues, de este plan de matanza indiscriminada de niños para lograr ese objetivo. Yo me quedo con los criterios conservadores. Fíjense ustedes que no he mencionado el factor religioso, que es un perfecto derecho desde el punto de vista religioso a estar absolutamente en contra del aborto también. Pero yo me refiero a la eutaxia como principio. Una sociedad tiene derecho a existir y a reafirmar su existencia, y así cualquier comunidad. De manera que el derecho primero de la comunidad negra de Estados Unidos es evitar que la elimine mediante abortos una buena parte de sus hijos. Por supuesto, las otras etnias también. Bien, ahí queda esto para la discusión que seguirá en los Estados Unidos, porque esto no va a acabarse hoy. Así es. Pues miren, todo. Mira, les voy a compartir, porque espero que se breves, porque son varias imágenes de ciertos personajes que justamente declararon a partir de esto. Entonces, déjenme, lo estoy buscando justamente. Denme chance un segundo, porque obviamente lo tenía que tener en PowerPoint. Entonces, foto, aquí están. Ya está cargando. Y vamos a compartir en pantalla a ciertos personajes que espero no se tarden mucho cada uno, porque son varios personajes de los que ustedes han hablado mucho todo el tiempo aquí en Panorama Político. Muchísimo. Y sus declaraciones
pues obviamente dejan mucho que desear. Lo que pasa es que obviamente no lo subo antes y no lo tengo allí, por si acaso ustedes saben cómo es esta situación de la censura, porque ven hasta lo que uno está cargando. Así que aquí tenemos en pantalla el señor George Soros. ¿Y qué dice George Soros ahí sobre la decisión de la primera corte, de la Suprema Corte y la protección del aborto? Él lo habla como protección y... Da risa porque dice que disminuye los derechos humanos y amenaza la reproducción. Dejar que nazcan los niños, tú estás amenazando a la reproducción y matarlos no, o sea, eso porque claro, ellos manipulan el lenguaje, ellos le llaman a esto planificación familiar. Yo hubiera estado de acuerdo con el aborto si hubiera sido para un solo ser humano. Sí, bueno, hay unos para él. Reagan decía que los que estaban a favor del aborto ya todos habían nacido. Eso que puedes estar a favor. Si no hubieras nacido, no podías estar a favor. Pero yo opino igual que el doctor Franceschi, yo opino igual también. No hubiese estado de acuerdo. Es que no es por azar que tengan criterios. Este es el mismo partidario de la guerra. Este es el mismo partidario de todas las políticas de ¿cómo se llama? De todo lo que implique control de las libertades por la vía de subvertir las instituciones y las propias libertades. Eso es una plaga, estos abortistas. No, lo que dice que ellos han invertido en derechos reproductivos, que es la palabra que le ponen. En todo esto hay una manipulación siempre del lenguaje, no con esta, con todas las cosas. Aquí en los Estados Unidos, que es típico de los socialistas, por cierto, no decirte lo que es. Aborto no es aborto, es interrupción del embarazo. Entonces no te suena tan... Hay una interrupción, no te suena tan fuerte. Y esa es la manera que manipulan todo. Bueno, ¿quién más tienes por ahí? Bueno, prepárense porque continuamos. Tenemos aquí al señor Barack Obama. ¿Qué dijo Barack Obama? Hoy la Corte Suprema, eso fue, ahí lo ve en Twitter, del 24 de junio del 2022 a las 9:26 de la mañana. Hoy la Corte Suprema no solo revocó casi 50 años de precedentes, sino que regaló la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar a los caprichos políticos e ideológicos, atacando las libertades esenciales de millones de estadounidenses. Son 3 de Barack Obama. Ya quitamos aquí el banner para que se pueda ver completo. En el segundo hilo de ese tweet, en todo el país los estados han aprobado proyectos de ley que restringen las opciones si está buscando formas de responder y etiqueta allí, y muchos otros grupos han estado haciendo sonar la alarma sobre el tema durante años y seguirán estando frente a esta lucha. Y publica también, obviamente, en azul, ahí está en inglés lo que él publicó, en azul está la traducción: únase a los activistas que ha estado haciendo sonar la alarma sobre el aborto, acceda durante años y actúe, párate con ellos en una protesta local, voluntario con una de sus organizaciones, toque las puertas de un candidato en el que crea, vote 8 de noviembre o antes en cualquier otra elección, porque al final sí queremos jueces que protejan todos, no solo algunos de nuestros derechos. Entonces tenemos que elegir funcionarios comprometidos a hacer lo mismo. Okay. Y Barack Obama finaliza en ese hilo con esto: durante más de un mes sabíamos que llegaría este día, pero eso no lo hace menos devastador. Estos son mis pensamientos cuando vimos por primera vez el proyecto de fallo. Ahí está el señor Barack Obama. Ahí en la lista de Franceschi hay que agregar más gente. Este tipo, ¿con qué autoridad moral puede hablar de nada el señor Obama si es el autor de 8 o 10 guerras, con centenares de miles de muertos? Empezando por ahí, y siendo negro no defendió ese derecho a nacer de la población negra de los Estados Unidos. O sea, además eso es un hipócrita, ¿no? Pero bueno. Seguimos. El señor Bill Gates, que acaba de nombrar hace ratico el doctor Franceschi, dijo: este es un día triste.
Revertir Roe versus Wade es un revés injusto e inaceptable y pone en riesgo la vida de las mujeres, especialmente de las más desfavorecidas. Ellos siempre van con este tema de la Bill Gates quiere reducir la población mundial hasta 3-4 mil millones. Quiere sacar del juego a 5-6 mil millones en los próximos años. Se va a entrar por parte de Bill Gates. ¿Con qué autoridad este tipo habla de sí o no el aborto? Por favor. Así es, doctor. Pues seguimos. La señora Hillary Clinton. La mayoría de los estadounidenses cree que la decisión de tener un hijo es una de las decisiones más sagradas que existen y que tales decisiones deben permanecer entre los pacientes y sus médicos. La opinión de la Corte Suprema hoy vivirá en la infamia como un paso atrás para los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Fíjate que todas las opiniones esas, aunque hay personas comunes que no son tan conocidos que tienen esa opinión, todas parten de la falla de que no reconocen a un ser en el vientre de la madre como un ser humano. Y a partir de ahí tú puedes emitir cualquier tipo de derecho y de reclamo y de todas esas cosas que estás viendo. Ese es el punto esencial de esto. Y te repito, tienen que revisarlo los republicanos también, porque me parece que hay muchos que no lo tienen claro cuando están hablando de llevar estas votaciones en los estados. Bueno, de hecho que la senadora Taylor ha sido censurada en varios de sus tweets con respecto a este tema. Pero bueno, aquí les tengo precisamente la foto de la Corte Suprema de Justicia y además de que ayer estaba cumpliendo años el magistrado Clarence Thomas, uno de los grandes patriotas que tiene esa Corte Suprema. Pero con esto que les quiero preguntar, el hecho, no sé si opinan ustedes lo mismo, la percepción o la intuición o la hipótesis que me da todo esto, mis estimados, es que era también como necesario sacar esto en este momento porque justamente vienen las elecciones de mitad de término ahorita en los próximos meses, porque esto no da pie justamente, mire, se está levantando de nuevo BLM, se está de nuevo levantando Antifa, las protestas inmediatamente hasta llamando a la insurrección nacional de la propia Alejandra Cortés. Bueno, en fin, lo que pasa es que quería traerles nada más los casos más relevantes. ¿Ustedes qué opinan? Mira, tú tocaste un punto ahí que a mí me parece que es así, e incluso yo lo mencioné ayer en mi programa. Desde luego que esto es un gran triunfo, o sea, que dejen de matar niños, ya, en eso todos estamos de acuerdo. Ahora, no hay que ponerle a la Corte Suprema una medalla a los 6 que votaron por esto, porque lo único que hicieron es lo que les tocaba hacer. Exacto. Vamos a partir de ahí. Número 1. Número 2, la otra pregunta que asalta, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque ellos han tenido tiempo. Si vamos a hablar de tiempo, han tenido muchísimo tiempo. Pero si vamos a hablar de las elecciones, lo que pasó en enero, enero del 2021, cuando ponen un presidente que ellos mismos, esa misma corte, se negó a revisar la parte de la ley, no la parte del fraude, ¿ok? Y no lo quisieron hacer. Entonces ahora a mí me asaltan dos cosas. Número 1, porque yo dejé de creer hace tiempo en la Corte Suprema de aquí. Por cierto, que con lo que pasó con las elecciones, hubo 2 jueces nada más que mostraron su descontento. Uno lo mostraste, que era el juez Thomas, y el otro es el juez Alito, que es el que dio ahora la lectura de la mayoría. Pero la votación fue 7-2. O sea, por 7-2 cambiaron al presidente de los Estados Unidos. No lo cambiaron ellos, o sea, no permitieron que se revisara la ley, nada más. Y ahora se aparecen con esto justo antes de las elecciones primarias, de medio término. Y además con la famosa filtración, que nunca creí en ella, lo he dicho un montón de veces, del documento que ya se había producido desde hace tiempo para ir preparando a toda la masa esta demócrata izquierdista con sus demostraciones y conseguir votos de un amplio sector de la población, tanto de mujeres como de hombres, que van a pensar en votar en el tema y se le olvida de que la gasolina está a $6 en muchos estados. Así que me parece altamente sospechoso, número 1. Número 2, bueno, ya había dicho 2 cosas. Esta sería la número 3.
Ahora van a empezar a decir, mira, ustedes no decían que la Corte Suprema aquí no actuaba. Mira, ahora acaba de sacar esto, que es una cosa trascendental, que echa atrás una cosa de 50 años. Por lo tanto, lo que hicieron en el 2020, en noviembre, está correcto. Y no es así. Lo que hicieron ahora está correcto y lo que hicieron en el 2020 está incorrecto. Y es la misma Corte Suprema. Y la Corte Suprema se equivoca porque son seres humanos. O no quisiera yo pensar, ser más mal pensado de si se equivocaron o no y si hubo otro tipo de incidencia, porque ellos obviamente no quisieron intervenir en las elecciones de los Estados Unidos. Así que quiero decir con esto, el triunfo es innegable, pero realmente tengo mis reservas por el momento en que lo hacen, que lo pudieron haber hecho antes, y ya se hubiera acabado toda esa efervescencia que va a venir ahora, que va a venir justamente a cambiar votos en las elecciones. Y en segundo lugar, ahora hay que decirle a todos esos mismos jueces de la Corte Suprema, hey, revisen lo que pasó aquí en noviembre en el 2020, acepten el caso de Texas, que todavía está ahí, y están a tiempo de declarar la elección ilegítima porque no lo fue. La elección ilegítima, que lo he explicado muchas veces, o sea, la elección no es válida por la violación de la Constitución en 6 estados. Hubo una señora en el chat que preguntó lo de la ley, lo de Roe and Wade, y le voy a responder brevemente. El elemento más grande en el debate, cuando tú te enfrentas a una persona como esta, que ya se queda sin argumento, es la violación. Te dicen, no, pero si una mujer la violan, que fue el caso del año 73, por eso ganó notoriedad en todos los Estados Unidos, presentando un caso que la gente, imagínate, bueno, porque a ella la violaron, no quiere tener ese hijo. Y la respuesta a eso es, ven acá, ¿cuántas violaciones hay en los Estados Unidos al año que las mujeres quedan embarazadas? ¿Cuántas hay? Y tú me vas a decir por eso que tú vas a matar a 60 millones de niños, porque sencillamente si esa mujer puede abortar, porque la violaron, las otras también pueden. Y se van del punto de que estamos tratando de la vida de un ser humano. Y tú no puedes disponer de la vida de un ser humano en ningún caso. Y esta parte es dura, o sea, en el caso de la violación. Después te encuentras mujeres que van a nightclubs y se ponen a bailar con sayitas cortas y no quieren que las violen. Y la gente ahora me va a decir, no, pero que tú no estás, tú estás en contra de los derechos de las mujeres. No, la mujer tiene todo su derecho a, por ejemplo, pedirle a su pareja que use condón. Tiene todo su derecho a tomar píldoras si quiere, en su cuerpo, su opción. Y tiene su derecho también a no tener relaciones sexuales. Pero una vez que tiene un ser dentro del vientre, ya la opción no es de ella. O sea, el derecho ya no es de ella. Deja de ser de ella porque es otra persona. Y fíjate si es así que cuando un criminal mata a una mujer embarazada, lo condenan por 2 asesinatos. Porque mató a 2 personas, lo cual es absolutamente cierto. Y sin embargo, si lo condenan por dos personas que matan, ¿cómo entonces las mujeres pueden matar a ellas solas? Sin que venga un criminal, pueden matar al que tienen dentro. Te das cuenta que hay un montón de contradicciones. Pero insisto, tú mencionaste la Corte Suprema. A mí me parece muy sospechoso todo esto. Y sobre todo va a servir para justificar de que aquí no hubo problemas en las elecciones del 2020. Va a decir, no, tú que no confiabas en la Corte, mira la Corte, mira lo que hizo ahora. Y no es así. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La Corte estaba completamente equivocada en el 2020 y ahora está bien. Y se ha equivocado un montón de veces. Se equivocó en 1973 cuando hizo esto mismo que se acaba de quitar. Se equivocó en 1857, creo que fue, cuando dijeron que los negros no eran personas, que eran propiedad. La Corte Suprema la constituyen hombres y se equivocan. Ahora, ¿qué pasa? 9 hombres en los Estados Unidos no pueden decidir sobre 300 millones de habitantes, sobre los derechos de 300 millones de habitantes, porque, repito, los derechos son inalienables, los tienes al nacer, esos 3. Por lo tanto, ni 9, ni 1, ni 2, ni 100 millones, nadie puede decidir sobre los derechos de nadie. Ahí es donde está el problema, que hay que hacerle entender a la gente, y la gente no acaba de entender ese punto. No porque la Corte lo dijo, no, ese derecho siempre existió, se estaba pisoteando todos los días. Pero no porque ahora lo haya dicho la Corte, entonces los estados tienen que empezar a poner leyes. Están en términos democráticos legislando democráticamente una cosa que no se puede votar por democracia. Uno puede votar por democracia una cosa como esa. Y ese es el problema que veo con la Corte. Si lo hicieron ahora, me da, o sea, la victoria es grande porque al final se queda que ya los estados pueden hacer leyes más efectivas. Pero que no me vengan ahora con que la Corte estaba bien en el 2020, porque eso sí no.
Doctor. No, ya no agregaría nada a todo lo fundamental que ya dijo Godo. Bueno. ¿En serio? ¿Para qué agregar algo que ya está suficientemente claro? Fundamentado. Sí. Bueno, entonces les quiero compartir porque vamos a pasar al tema de Venezuela. No es nada difícil, Fernando, hacer lectura al video que compartió el expresidente Andrés Pastrana, porque resume, bueno, esto está cargado de noticias y desde el día lunes que salió ya confirmado, bueno, el mismo día domingo salió confirmado por la Registraduría Nacional el resultado. Yo ya he comentado al respecto de lo que es mi opinión. Para mí es exactamente la réplica de lo sucedido en Estados Unidos, réplica durante años en Venezuela. Para mí es la réplica de lo que sucedió aquí en Colombia, por muchísimas razones y hasta de peso de las cosas que vi y viví el día domingo, que constaté el día domingo. Entonces, para poner en contexto de tantas cosas que han estado sucediendo durante estos últimos días, como les mencionaba, escuchemos estos 2 minutos al expresidente Andrés Pastrana. Copartidarias y copartidarios, para quienes en la pasada campaña electoral rechazamos, como ciudadanos y conservadores rasos, hechos y propuestas del pacto histórico que amenazan nuestro ya frágil sistema democrático, es evidente que nuestra patria ha quedado sumida en la incertidumbre y la angustia. Mientras el presidente entrante no garantice líneas rojas ante ofertas tales como concesiones a la corrupción y la criminalidad, estará enfrentado al país que rechaza pactos turbios y lenguaje tramposo diseñados para la entrega de Colombia a esas fuerzas oscuras. El narcotráfico y los carteles de la contratación pública no pueden estar amparados por un paraguas de perdón e indulto presidencial en consonancia con la clase política que hoy se convoca en torno al próximo ejecutivo para tan tenebroso fin. Eufemismos como democratización, perdón social y propuestas supralegales como los llamados diálogos regionales no despejan dudas sobre el ánimo expropiatorio y la descomposición del orden legal. De la misma manera que la disposición a hacer del ahorro vital de los colombianos caja menor de la política marcaría el colapso eventual del sistema pensional. No hay garantías claras. Pactos contra la corrupción y el narcotráfico, garantía de la propiedad privada, supervivencia de las instituciones y defensa de las pensiones y la salud como derecho sagrado. Ahí está lo fundamental. El resto es acuerdos para la mermelada. Bueno, les hago un resumen para que cuando él habla no solamente del narcotráfico y de los carteles de contratación, para ponerlos en contexto, durante toda la campaña se supo de las reuniones que se iba el pacto histórico a la picota, empezando por el hermano de Gustavo Petro a la picota, además de esta señora Piedad Córdoba, la del turbante Godo. Entonces, ellos iban y se reunían no solamente desde narcotraficantes hasta con los corruptos más grandes que tiene Colombia que están en la picota, que fueron los del cartel de la contratación, porque salieron justamente directo casi que prácticamente de la alcaldía de Bogotá a la picota. Entonces, a ellos se les quiere hacer una JEP, una justicia especial para ese tipo de delincuentes con narcotraficantes y con corruptos. Eso es lo que quiere decir el expresidente Andrés Pastrana. Lo otro con el tema de pensiones, porque dice que va a cambiar todo el sistema de pensiones y lo va a sacar de compensiones y va a trabajar con esos dineros de los pensionados. Bueno, esto es
terrible. Cuando habla de mermelada es toda la corrupción. De hecho, al punto, doctor Franceschi y Godó, el que ya postularon y que ya va a ser el presidente del Senado es el señor, Dios mío, se me acaba de olvidar el nombre, el que salió en todos los petrovideos, Roy Barreras. El señor Roy Barreras, que primero fue uribista, después de uribista pasó a ser santista, después de santista, bueno, antes también había sido del señor que le quitaron un dedito. No se te escucha, doctor. No se te escucha. Tienes el micrófono en silencio. Tienes el micrófono en silencio. Tú no se lo pusiste, ¿no? No, es que se lo estoy tratando de quitar. No se puede activar. Su micrófono no está conectado. Dice que no está conectado a tu micrófono. Mira, ese se zafó algún cablecito, aunque no nos va a poder oír. No, sí nos escucha, pero Nos escucha. Le doy para activar el micrófono y me sale la... Ya. Ahora sí. No perdieron nada. Pues doctor, yo no sé a qué se refieren con el cambio en ese pacto histórico, porque Roy Barreras, bueno, ¿qué le puedo decir? Y para colmo de males, hoy justamente el señor Petro, estoy buscando exactamente Yo también estoy buscando algo, déjame ver si lo encuentro. Sí, porque el señor Petro justamente, además de que la era del diálogo y todo lo que menciona, porque pidió la reunión con el señor Álvaro Uribe, les comento rápido, uno de los periodistas que han estado del lado de Petro, imagínense que esa es una de las preocupaciones, se la he manifestado al doctor Franceschi en programas, en privado, el señor Gonzalo Guillén, que es de estos periodistas del ala de Petro, dice, el reto más grande de Petro Gustavo será acabar la corrupción y el más urgente, enfrentar y poner en orden a los militares, que siendo ya una plaga, se autodenominan héroes, porque así los tratan ellos. O sea, es una reedición de todo lo que uno ve a nivel. Les comentaba el señor Gustavo Petro, exactamente el 24 de junio a las 7:50 de la mañana, le daba la bienvenida a la era del diálogo, que es la base de toda la humanidad, y que agradecía la respuesta positiva del expresidente Uribe y que estaba seguro que Colombia agradecerá el que se encuentren puntos comunes para una patria en común, porque Álvaro Uribe le respondía que agradecía la invitación del presidente Gustavo Petro y acudirá a la reunión en representación del Centro Democrático, que son visiones diferentes sobre la misma patria. Y les digo una cosa, esto no ha calado ni muy bien en la gran mayoría de los militantes del Centro Democrático, como de las personas que ni siquiera están afiliadas al partido. Les comento también que el senador Iván Cepeda manifestó que siempre ha sido partidario del diálogo, que es el único camino para encontrar las soluciones para los problemas históricos de una nación agobiada por décadas de violencia política. Saludo la disposición del expresidente Álvaro Uribe a participar en el proceso del acuerdo nacional. También lo manifestó el día de ayer. Pero ¿saben quién es Iván Cepeda? Iván Cepeda está dentro de un proceso donde están juzgando a Álvaro Uribe por la compra de testigos. Él es uno de las víctimas. Entonces, imagínense. Pero estoy buscando porque hoy Petro Gustavo, ya lo conseguí, a las 9:52 de la mañana el día de hoy manifestaba: Álvaro Leiva Durán será nuestro ministro de Relaciones Exteriores, será una Cancillería de la Paz. Colombia aportará al mundo todo su esfuerzo para superar la crisis climática y del mundo esperamos todo el esfuerzo para superar nuestra violencia endémica. Les comento, porque obviamente tuve que irme a archivos y buscar quién era este señor Álvaro Leiva, y solamente les quiero resumir. Es una de las personas mencionadas en los computadores de Raúl Reyes. Es afín a la FARC. Ha estado involucrado en procesos judiciales por enriquecimiento ilícito, prófugo de la justicia colombiana, con mucho por explicar en el tema de la financiación de ese grupo terrorista y con nexos cercanos a Simón Trinidad. Y justamente la persona que lo publicaba
me hacía referencia, mientras los escucho a ustedes, que ya he hablado bastante, les voy a ir mostrando archivos del tiempo de junio del 2001 y hasta del propio Caracol de junio del 2008. Así que, mis estimados, los escucho. Doctor, usted es más ducho en estos temas. Bien, yo creo que se impone una visión general. Es muy difícil, Johanna, que sobre todo aficionados o escuchas nuestros de otros países tengan, digamos, manejen al dedillo realidades. Bueno, hay cosas que uno dice y que uno supone que la gente la sabe, pues no la sabe. Decía el Pacto de la Picota. La gente no sabe que es la cárcel fundamental donde están los narcoterroristas allí metidos. Entonces, cuando se habla de que el presidente pacta desde la picota lo que van a hacer el gobierno, estamos hablando de un gobierno que ya pacta de inicio con la delincuencia organizada, con la más alta delincuencia. Cuando se habla entonces de personajes como Pastrana, alertando como alerta, bien, estamos entonces ante una hora aciaga para Colombia, de que, bueno, empieza una contabilidad distinta antes y después de la llegada de Petro. La llegada de Petro al poder no es un presidente cualquiera. Es decir, en Colombia hay, desde 1958-59, que fue el llamado pacto histórico de alternabilidad liberal conservadora, pasando por las presidencias de todos los 8 o 10 últimos presidentes, por más, ¿cómo se llama?, díscolos que hayan sido, como fue el caso del tal Santos, ninguno había tenido para Colombia la peligrosidad de este sujeto, porque llegó para subvertir todo, para subvertir el Estado colombiano, para reventar la oficialidad de las Fuerzas Armadas, para terminar de liquidar la independencia del Poder Judicial, para, en definitiva, generar unas situaciones de insurgencia de la calle manipulada por sectores lúmpenes y guerrilleros que permitan que el gobierno actúe entonces como un organizador del caos en Colombia. Lo que le viene a Colombia es muy feo y es bueno que lo sepa para que la gente no le agarre esto, digamos, de sorpresa. El señor Petro es un agente de la subversión y lamentablemente se ha completado con su elección un cerco global de todo el continente contra las libertades y contra la estabilidad y los factores de conservación de las intereses y de la sociedad colombiana. Todo el continente, detrás de Biden, que es el principal subversivo del continente, seguido de todos los presidentes actuales, menos el de Brasil y de Chile, y de Ecuador, todos los demás están llegando al poder para hacer barrabasadas que llevan a nuestras sociedades a una situación de impasse absoluto. El país que ustedes escojan ya está bajo la sospecha de que va a ser llevado a una hecatombe. Y los que todavía no pueden considerarse como tales son cómplices y alcahuetas, como el mexicano, por ejemplo, que es el gran abogado de Maduro, del propio presidente de Nicaragua y de Cuba, por supuesto, que su amiguete es cubano. López Obrador es un ser que por más que hable por las mañanas y por más que haga algunas cositas por allí, es un cómplice de lo peor de las castas políticas de narcotraficantes, esto que diría en Hispanoamérica. Entonces, ¿qué podemos esperar, mis amigos? Ojalá vengan tiempos mejores, porque lo que ha inaugurado el cierre, el broche de oro no sé si de excremento, más bien, el broche de excremento del tal Petro es todos los países de Hispanoamérica bajo una tendencia absoluta de disolución nacional. Lo que le viene para Hispanoamérica no es nada ni positivo ni de recomposición de otra cosa que no sea los dislates de esa misma clase delincuente que está en el poder y que va a tener con Colombia el cierre de todo este ciclo de gobiernos que han inaugurado la liquidación de la coherencia de sus estados y los llamados estados de derecho. Dios salve a Colombia. Dios salve a Colombia, Godo, pero ¿qué tienes que agregar
porque mira qué cosa tan terrible. El señor Petro, que fue ex guerrillero, ex militante del M-19, que yo, como mencionaba, cuando toda esta semana me voy a los archivos y busco, porque empieza uno. Francesca hizo un programa muy bueno en el canal de Daniel Lara Farías, y también hicimos un programa el día miércoles cuando hablamos de las tropelías, justamente de las tropelías a la venezolana, de todo esto que está ocurriendo en Colombia, porque la similitud es muy grande. Y el hecho de que el señor Uribe, fíjate que cuando voy y busco archivos, encuentro, el doctor Franceschi me explica que precisamente, bueno, Johanna, obviamente, ¿qué era lo que había que hacer? Porque el señor Uribe, para cuando era senador, hace 1998 creo que era, él fue uno de los que promulgó la ley para darle la amnistía y el perdón al M-19. Entonces empieza uno a atar cabos, y exactamente lo mismo con otras cosas, y uno dice, bueno, lamentablemente, y como hemos dicho cada vez más, si nos vamos para atrás, tendríamos que llegar hasta la fundación de todo lo que viene en este tema. Mira, yo estaba buscando algo que no lo encontré, pero te lo digo para que la gente lo visualice. Es una foto de Petro, unas declaraciones, y detrás de la foto lo que se veía era una bandera inmensa de esto de LGTB y los colores del arcoíris y todo eso. Y lo que hay que ver aquí es que tanto Petro como Hernández, que también lo tenía en su agenda, aquí esa agenda están comprando a personas tanto de derechas como de izquierdas, supuestamente. Y como Petro es un corrupto, que todo el mundo lo sabe, no hay absolutamente ninguna duda de que ya debe estar integrado a esta agenda 2030 con las cosas, porque si no, no hubiera salido con ese bombardeo que hay mediático de los colores del arco iris, que lo que buscan con esto es destruir la familia, porque en realidad no es un segmento grande de la población quien se ubica en este sector, digamos, ¿no? Y eso, no, la Fundación Clean, de quien perdió fue Colombia. Sí, claro, o sea, es así, pero no se puede perder la Agenda 2030 porque están controlando todos los países con dinero, muy sencillo. Y qué casualidad que están aprobando en esos países estos matrimonios, la ideología de género, los transgéneros, el mismo aborto, y son países tanto de derechas como de izquierda. O sea, no puedes decir que es un socialismo porque no lo es. Es una agenda de control del Estado sobre las personas donde se está imponiendo el dinero y donde todos estos personajes que llegan ahí están comprados por ellos. Bueno, aquí tenemos a los dos personajes, porque justamente este es un trino del propio Gustavo Petro, en ese momento que era alcalde de Bogotá. 16 de mayo del 2013, el 24 de mayo, Bogotá realiza la primera feria latinoamericana de vehículos eléctricos. La Fundación Clinton la apoya. Ahí. Mire, Johanna, yo quisiera decir algo que es difícil decirlo en otro momento, porque estamos en el contexto de poder decir esto. ¿Realmente Petro ganó con votos la presidencia de Colombia? Bueno, esa es otra. Para mí no. Escucha, de derecha y de izquierda, aquí lo que hay es una enorme vagabundería mundial amparada por Naciones Unidas, por estos fondos buitres, etcétera, todas las grandes conglomerados de acciones como BlackRock, etcétera, el sinvergüenza Soros, el Partido Demócrata Norteamericano, la socialdemocracia europea. Escúcheme, nosotros estamos en presencia de un fin de época. Cuidado si el mundo ya no será igual después de haber tolerado, auspiciado y, ¿cómo se llama?, y consagrado que era lícito hacer fraudes en todos los países. Yo no me trago todavía la elección de Chávez del 98. Imagínate tú que voy a tragarme la de Petro de hace 15, 20 días. Esos son estafas, chicos, estafas. Mire, puede uno parecer casi como una persona, digamos, inadecuada para estas funciones políticas. Pero yo le quiero decir, a mí no me sorprendería nada
que como quiera que hay una diferencia entre la primera vuelta y la segunda de 6 millones de votos que se fueron masivamente para el lado de Petro, yo no tendría ninguna duda de que también hubo una maraca de fraude con la elección de este bicharraco en Colombia. Yo no puedo demostrarlo. Pero al presidente, ¿cómo se llama? Al candidato de Uribe contra Santos en la segunda vuelta, en la segunda elección, Zuluaga. Hicieron fraude, chicos, pero ya hasta hace 7 años a favor de Santos. Bueno, pero escúchame, se lo hicieron al señor Trump, chicos. ¿De qué estamos hablando, chicos? Si se lo hicieron a Trump, porque este piazo loco no va a haber hecho su fraudecito también en Colombia. Pues esto es una maquinaria gigantesca. Indra, ¿cómo se llama? Todas las plataformas esas, Smartmat, etc. Todas esas son porquerías tecnológicas, chicos. Anda todos a saber si esta etapa de la humanidad en 1 o 2 siglos se conocerá como la época de los fraudes. O sea, la época en que el que quería financiaba su fraude y conseguía pues algún gran fondo de la bolsa de Nueva York que le financiara esto y lo pone. Estamos en los capitales del narcotráfico, chicos, financiando nada más y nada menos que 100, 200 mil millones de dólares que entran de cocaína a los Estados Unidos. Y este es uno de los grandes políticos defensores de la producción masiva de cocaína. Este bicho, y el Evo, y el Chávez, y todo el otro loco de Nicaragua. Pero por favor, estas cosas, porque uno entra como en el juego de la discusión política. Aquí hay discusiones que son previas a estas discusiones, mi amigo. ¿Es de origen lícita la presidencia de Petro? Me temo que no, porque si yo pudiera asegurarlo que no fue así, carajo, entonces hay que armar propuestas distintas de lucha política, porque ya no sirve el uso de la propuesta electoral ni la lucha de partidos políticos y nada. ¡Ey! Y en España también hay fraudes. Igual. Doctor, y rápidamente para pasar al otro punto, le comento a Fernando Godo, rapidito, 2 minutos máximo mi experiencia del domingo. A diferencia de la primera vuelta, Fernando, y a todos los que nos escuchan, lo he dicho poco porque me han hecho también entrevistas. Nosotros, donde votamos, carrera 13 de Bogotá, mi mamá y yo, fuimos y votamos. Primera vuelta, yo duré casi 3 horas para votar en la primera vuelta. Este domingo duré casi entre 30 a 40 minutos. Pero como íbamos con mi papá sí no hizo el cambio y tocó ir a votar a Masuren. De la calle 13 a Masuren, que es la calle 150 y tanto de Bogotá, carreras para arriba, carreras para abajo, es casi traspasar Bogotá. Y pasamos por varios centros de votación y llegamos a Masuren y vi la misma realidad en los pasos de centro de votación, muy poca gente, muy poca asistencia, y lo mismo cuando llegamos a Masuren, papá no tardó entre 10 minutos en votar. Sumado aún que el frío que estaba haciendo era espantoso y estaba cayendo un palo de agua entre la 1:30 y las 2 de la tarde. Y resulta que supuestamente, según los cómputos de la registraduría, supuestamente gana por Bogotá y por el Pacífico. Y yo decía, no, ya va, o sea, yo estuve aquí, fui al centro de votación, que es grandísimo porque es un centro comercial, y entonces, o sea, hablamos de hipótesis, sí, pero es que nosotros tenemos ya la experiencia de Estados Unidos, tenemos la experiencia, y nadie, o sea, hasta personas que saben de todo este tema de cómputos, doctor, han mencionado que era prácticamente casi que imposible contar esos 21 millones de votos que ya casi a las 6 de la tarde ya supuestamente había contado, que todavía no existe una máquina que cuente esos votos tan rápido. Bueno. Ya está dicho. Ahí tienes tu regalito, Godo. No, y la gente no fue a votar, o sea, si tú dices que la gente no fue, ya eso pasa por 2 cosas. En gran medida, a comparación de la primera vuelta con la segunda, es que era impresionante la primera vuelta. Pero ¿cuándo se saca una conclusión de que es un fenómeno global? O sea, ¿por qué
este hombre pierde masivamente y por qué a Godo lo sacan de la posibilidad de ser alcalde de Hialeah. Es la misma Lo mismo. que sacó a Trump, que sacó a, qué sé yo, y las elecciones que vengan. Sí, no Bueno, yo creo que confías en el proceso. que un día se arme la podrida. Me preocupan los Estados Unidos en noviembre porque yo no he visto que se haya resuelto ese problema. Exactamente, eso tan complejo. Les comparto rápidamente que ya casi estamos terminando un video que tiene que ver tanto con Venezuela como Colombia y vamos a ver qué dicen ustedes al respecto. Lo propuesto por Petro de comprarle gas y eventualmente hidrocarburos a Venezuela es una tontería geopolítica monumental. Primero, es una estupidez desde su perspectiva de la protección del medio ambiente y de la lucha contra el cambio climático, porque simplemente deja de explotar usted en Colombia para que la explotación se haga en Venezuela. Eso no cambia, no mejora el cambio climático para nada. En términos globales no hace diferencia. Se cambia 1 millón de barriles de Colombia por 1 millón de barriles de Venezuela. Correcto, no tiene ningún sentido. Segundo, lo que demostró la invasión de Rusia a Ucrania es que la soberanía en materia de producción de hidrocarburos, de gas y de energía es vital para los países. Eso lo están aprendiendo los europeos a un costo altísimo, pero lo están aprendiendo también los Estados Unidos, que están reformulando toda su política petrolera para volver a hacer fracking, para echar otra vez los oleoductos de lado a lado del territorio norteamericano, en fin. Y nosotros, en lugar de aprovechar esa coyuntura de mejores precios de petróleo y de carbón, renunciando a ello para comprárselo a Venezuela. Y no solamente eso termina por ser muy tonto, sino que además la plata que debería ir a ingresar las arcas nacionales, hoy, hay que decirlo así, sin el petróleo y sin el carbón, Colombia colapsa en términos económicos, colapsa. No habría con qué pagar nada. Sería una debacle, mucha más pobreza la que tenemos hoy. Bueno, pues la tontería de Petro es sostener que nosotros tenemos que renunciar a esos ingresos para entregárselos a Venezuela. A ver, entonces en lugar de tener los ingresos y la riqueza que generan nuestro carbón y nuestro petróleo, ¿se lo vamos a comprar a los venezolanos? ¿Y con qué plata se lo vamos a comprar? Bueno, en fin, uno podría hacer esta discusión mucho más larga. Sí. Lo que quiero decir es, el relacionamiento entre Colombia y Venezuela tiene que ser estratégico, pero tiene que ser inteligente. ¿Qué opinas? A lo mejor ya tienen el arreglo de que Venezuela pague directamente a los grandes de la droga de Estados Unidos. Yo no sé que me compren petróleo a Maduro, pero este hombre está en toda la agenda esa también, hablando de cambio climático. No, y es que está, parte de su campaña es en contra del fracking. Eso fue bandera de su campaña. Hoy en día tú lo reconoces enseguida. No se puede, hablando, no abran la boca, ya lo reconocen. Sí, aparentemente se opone a que le compren petróleo a Maduro. Sí, pero todo lo que está diciendo además es parte de la misma agenda que hay. Se está preparando un fin de ciclo mundial. No sé lo que venga, pero lo que había no va más, porque esto de hacer trampas en todas partes, los sistemas electorales, y eso de un papel disminuido para una potencia como Estados Unidos, el fin del dólar como moneda eje de la economía mundial, que también está en desarrollo eso, eternizar guerras como la de Ucrania. Es decir, esto va para algo que no sabemos qué es. Entonces se cuelan los Petro y se mantienen los Maduro y ya va, pero es que esto no es normal. Lo que está en juego es que el mundo necesita otra orientación. A mí lo que me tiene en espera de las opiniones, que creo que hay que subvertirlas, es el papel de Trump en la política mundial. ¿Va Trump a poder con esto? Si no puede ¿quién va a poder? Nosotros. Johanna, ¿no? Hay que ver qué pasa en noviembre ahora. Sí. Bueno, mucho gusto haberlos visto otra vez. Yo lo único que les digo es que, Dios mío, en la Biblia dice, y veremos cosas peores, pero yo no sé hasta dónde podemos resistir cosas peores, la verdad. Por lo menos lo decimos. Y la gente que abra los ojos. Sí.
Rápidamente que nos estamos despidiendo, les quiero invitar mañana precisamente a las personas que están allá en Hialeah y cerca a Fernando Godo, que mañana justamente tiene este evento de historias de amor a lo cubano, mañana domingo 26 de junio a las 3 de la tarde. Así que sí, en el Big Five, que es un club que hay aquí, tiene mucho parqueo, la entrada es gratis. A ver si el doctor se embulla con el amigo Boris y se llegan por allá. Ahí se almuerza bien. No sé si a esta altura Boris tiene algo que hacer. Sí, bueno. Si Boris brinda, ok. Así que los invitamos para allá. Bueno, mis estimados, de verdad, pues bueno, lamentablemente así están las cosas. Uno quisiera dar mejores noticias, no solamente como la que compartimos al inicio con respecto a algo que debía justamente la Corte Suprema, como dice Fernando Godo, pero bueno, esperaremos que sean mejores noticias para las próximas semanas. Reitero, como dice Fernando Godo, no giren a la izquierda, suscríbanse a los canales de YouTube de Alberto Franceschi González, de Fernando Godo en La Tranca Limpia, y por supuesto de esta casa de Repúblicos TV. Nos consiguen también en TikTok, en Twitter y en Getter como Repúblicos B. No olviden regalarnos ese like y compartan estos contenidos en redes sociales con familia y amigos. Así que hasta el próximo sábado en su espacio Panorama Político con estos grandes analistas y opinadores. Así que Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado con el favor de Dios. Nos vemos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión.